buenos días. Diego Giacomini, Jorge Fontevecchia te saluda. Un gusto volver a conversar con vos como siempre. Me quedé mucho con un índice que no sé si es una originalidad tuya, que es índice de insatisfacción económica, que proporciona dos elementos y la relación entre ellos, que es el aumento de la inflación y la actividad económica, el EMAE, es decir, si hay más inflación y más actividad económica, una consuela a la otra y viceversa. Y de ahí vos sacás el índice de insatisfacción macroeconómica de los distintos gobiernos y de los distintos meses del gobierno de Javier Milei. Me gustaría un poquito que compartieras con la audiencia por qué consideras que es importante combinar inflación junto con actividad económica. Es un índice muy sencillo, que no tiene una gran ingeniería estadística detrás, que básicamente el índice de insatisfacción macroeconómica lo construyo a partir de dos variables. Una, la inflación, utilizando el IPC del INDEC, y otro, el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica proporcionado también estimado por el INDEC. Entonces, si ese índice sube, quiere decir básicamente que los niveles de inflación aumentan y las variaciones del PBI se hacen más chiquitas o negativas. ¿Ok? Por el contrario, la insatisfacción económica se reduce cuando las variaciones de inflación se achican o bajan y el nivel de actividad se incrementa. Cuando este índice ponemos la serie histórica en el siglo XXI de Argentina, da muy bien, nos encontramos que básicamente es un índice que va creciendo a lo largo desde el 2003 a la fecha. Los guarismos del índice más bajos se encuentran con Néstor Kirchner, después crecen un poquito en la administración de Cristina Kirchner número 1, después crecen un poco más en la segunda administración de Cristina Kirchner, después todavía crecen más con Macri. A propósito, lo partí y la administración de Alberto Fernández la mido con Guzmán como ministro y después con Sergio Tomás Massa como ministro de Economía, y es muy interesante porque las de Guzmán con Guzmán son más bajas que con Sergio Tomás Massa, ¿ok? De hecho, puntualmente les puedo decir los números. Nos encontramos que con Macri daba 3, con Alberto Fernández teniendo a Guzmán daba 3.2, con Alberto Fernández con Massa subió a 7.6. Después en diciembre con Milei ya, enero con Milei, febrero con Milei sube a 17, 21.3, 21, diciembre, enero, febrero. Y en marzo y abril caen a 15.5, 11.5. ¿Qué quiero decir? Hoy, puntualmente, sí, el último dato que hay es abril, con las estimaciones del EMAE, porque todavía no está el resultado publicado por el INDEC, estaríamos teniendo un índice de insatisfacción macroeconómico, inclusive alrededor de un 70-65% más alto que el promedio que con Massa, pero en baja, porque el pico del índice fue 21.3 con Milei y ahora está bajando a 11.5, ¿no? A ver, permíteme que te interrumpa, Diego. Lo que uno podría decir, a partir que, de hecho, que nos están viendo, además de escuchando por radio, que nos están viendo por televisión, vieron el gráfico este que vos acabas de relatar, es que pareciera haber una especie de trade-off
entre una cosa y la otra, es decir, que la sociedad está dispuesta a soportar cierto grado de inflación acotada en la medida que la actividad económica crezca, y que hay un grado de relación entre uno y otro. Cuando la inflación se hace insoportable, por más que crezca la actividad económica, la insatisfacción igual es aguda, y viceversa. A ver si puedo conjeturar que si hubiera cero de inflación, pero la actividad económica está estancada, igual va a haber insatisfacción. A ver, va a haber insatisfacción económica. Estas son las imperfecciones de los índices, ¿no? Imaginemos que la inflación es cero, ¿no? Pero el nivel de actividad económica fuera menos 5. El nivel de insatisfacción económica va a ser elevado, ¿ok? Las imperfecciones de los índices, ¿cuál sería? Que si la inflación es cero y el nivel de actividad fuera cero, el nivel de insatisfacción sería baja también. Acá entramos en el terreno de las limitaciones de los índices, ¿no? Pero lo que yo creo, y esto lo pongo bien en claro en palabras, dejando de lado el índice, a partir de su pregunta, es: los empresarios argentinos, los consumidores argentinos, los agentes económicos individuales, desde el 2011 para acá, están acostumbrados a vivir con muy mal nivel de actividad económica. O sea, puntualmente, la tasa de crecimiento del PBI de ese periodo, del 2012 a la fecha, fue 0.3, 0.4%, y la inflación creciente. La inflación sistemáticamente creciente, donde la segunda derivada, lo digo en sencillo, la aceleración cada vez fue mayor en la tendencia. Yo creo que hoy por hoy le duele más al empresario argentino, que se acostumbró a hacer negocios durante los últimos 13 años en un marco de inflación creciente, le duele mucho más que el nivel de actividad caiga. Valor del índice general de actividad de Orlando Ferreres del primer trimestre. Entonces quiero preguntarte, en este momento, 2024, segundo semestre de 2024, ¿vos crees que la sociedad va a empezar a ver que si la inflación es baja pero la actividad económica sigue siendo recesiva, crezca su insatisfacción? Exactamente. La acumulación y el paso del tiempo, donde las ventas siguen cayendo o no encuentran piso o no mejoran, donde la producción sigue cayendo, no encuentra piso o no mejora, ese va a ser el gran problema de esta administración en el cortísimo plazo que está por venir, porque aparte comete un gravísimo error intelectual propio de la visión neoclásica mecanicista de la economía. ¿Qué error puntual? Bajar la inflación es una condición necesaria, pero no suficiente para volver a crecer. ¿Qué quiero decir? Uno puede bajar la inflación, lo cual en los papeles, en el escritorio, en el Excel, es bueno, es uno de los condimentos que hay que lograr para volver a crecer, pero no es el único. O sea, ¿qué quiero decir? Por bajar la inflación a 0, o a 2, o a 4 mensual, que se lo logra gracias a una muy grande recesión, no se va por arte de magia lograr que la economía encuentre un piso, rebote y salga mucho menos creciendo en forma de V, porque el crecimiento económico depende de muchas más variables que la estabilidad de precios. Concretamente, Argentina, como
la política fiscal va a seguir siendo restrictiva, como el ajuste del gasto público va a seguir existiendo, encontrar un piso, rebotar y más aún después salir en forma de V, va a depender de que el sector privado haga lo que no hace 15 años, que es invertir, pero invertir fuertemente, o sea, que haya una formación bruta de capital que exceda por largo la amortización del capital, con lo cual haya fuerte inversión neta, o sea, que en todos los sectores de la economía se invierta procurando ampliar la capacidad de producción. O sea, el que tiene 10 máquinas, que compre 2 nuevas, el que tiene 3 trabajadores, que contrate 2 nuevos, el que tiene una tecnología de generación de hace 20 años, la cambie por una reciente, etcétera, etcétera. Para que suceda todo esto, hay muchas variables que juegan en contra y que no están relacionadas con la inflación. Por ejemplo, primero y principal, tenemos, más allá del ajuste fiscal, un cúmulo de impuestos y de regulaciones que atentan contra la rentabilidad de la empresa, que atentan contra que los empresarios puedan ganar dinero. Concretamente, y esto es importante porque es parte del motosierra, yo le quise explicar muchas veces a Javier que el motosierra, por ejemplo, si él le corta los recursos a las provincias, es mentira que lo paga la casta. ¿Por qué? Porque si en el gobierno nacional le recorta los recursos a las provincias se dan vuelta y no se la pasan a los municipios. ¿Cómo se resuelve esta situación? Muy sencillo. Las provincias hacen revalúos, los municipios hacen revalúos, entonces se suben los impuestos inmobiliarios, se suben los impuestos a los automotores, se sube ingresos brutos, se crean nuevos impuestos provinciales, en la esfera municipal se crean nuevas tasas, se suben las tasas que ya existen. ¿Qué quiero decir? Algo que inicialmente parecía que lo pagaba la casta porque la casta se quedaba con menos recursos, la casta se da vuelta y obtiene esos recursos agrandando, primero, la base imponible, segundo, incrementando los impuestos, tercero, subiendo las tasas y como si esto todo fuera poco, aumentando la fiscalización. Entonces nos damos cuenta que todo esto atenta contra ¿qué? La rentabilidad de las empresas, entonces no va a ser positivo para la inversión. Todo esto atenta contra el poder adquisitivo de los ingresos de los individuos, atenta contra el consumo. El nivel de actividad, en consecuencia, cae y no encuentra piso. Segundo, otro ejemplo más. Con este tipo de cambio no es rentable, no se gana dinero, ni produciendo para exportar, o sea, nuestros bienes son caros en el exterior, salvo sectores muy puntuales y muy eficientes y productivos como el agroexportador, pero, por ejemplo, las economías regionales, por ejemplo, industrias que exportan como la vitivinícola, se les hace mucho más difícil exportar. Más aún si le subimos retenciones, más aún si le ponemos impuesto país para importar insumos y bienes de capital. Con este tipo de cambio, tampoco es rentable y se gana dinero produciendo para el mercado doméstico, porque al productor lo asfixian los costos, tanto variables como fijos, la producción y las ventas se le caen en términos reales porque no hay consumo en el mercado interno.
donde la gente mantiene determinado nivel de consumo desahorrando. Un consumo, llamémoslo, básico de subsistencia en términos metafóricos, vendiendo dólares, ya sea por MEP, por contado con liqui o por blue. Ahora, esa venta de dólares, ¿qué es? Es desahorro. Y el ahorro es lo que paga la inversión. Entonces, si hay menos ahorro porque se están vendiendo los dólares ahorrados y hay desahorro, termina habiendo menos ahorro genuino para pagar una potencial inversión futura. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que en la película de mediano plazo no va a haber un rebote y mucho menos salida de B en el segundo semestre. ¿Y cuál es el punto? Que el sector privado viene en caída desde mediados del 2022. O sea, estamos acumulando en la tendencia más de 18 meses de caídas que empezó con el ajuste de masa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este ajuste con Javier Milei se profundiza mes tras mes. A ver, en el primer trimestre del año, según Orlando Ferreres, se cae en promedio menos 6.8 el nivel de actividad, según el IGA de Orlando Ferreres. Uso el dato de Orlando Ferreres porque no están los del INDEC. Según ese mismo índice, en marzo se cayó menos 9.7. O sea, se profundizó la caída en marzo con respecto a la de enero y febrero. Ahora, si yo le cuento y le digo, vayamos a la industria PYME, que es el 80% del empleo industrial en Argentina. En febrero se cayó menos 9.9. En marzo se cayó menos 11.9. En abril se cayó menos 18.3, según CAME, Cámara Argentina de la Mediana Empresa. ¿Qué vemos? Que es cada vez más pronunciada la caída. O sea, febrero, marzo, abril, menos 9.9, menos 11.9, menos 18.3. Del otro lado, podemos ir a las ventas minoristas. Las ventas minoristas, según CAME, también siguen cayendo en términos interanuales y acumulan en los primeros 4 meses del año menos 18.4%. Si usted va a sectores que son lo que se llama técnicamente leading indicators, indicadores líderes, ¿qué quiere decir? La construcción es un indicador líder. Quiere decir que se rebota, la construcción rebota antes que rebote toda la economía y cae antes que caiga toda la economía. O sea, sale de la recesión antes, se sumerge en la recesión también antes que toda la economía. Concretamente, si la economía estuviera por salir rápido de esta situación, la industria estaría mostrando signos positivos. ¿Qué nos encontramos acá? Todo lo contrario. La construcción, la industria de la construcción, está cayendo a niveles de el 40% interanual. Ya veamos tanto el índice Construya, que releva solamente construcción privada, como el ISAC del INDEC, que también tiene dentro obra pública. Y si uno mira el indicador líder de la Universidad Torcuato Di Tella, que mide la probabilidad de que la economía salga de esta recesión en los próximos meses, marca una probabilidad del 2%, mientras que hay una probabilidad del 98% que siga en recesión. Entonces, entendiendo esto, yo creo que los argentinos tenemos que esperar que la inflación siga bajando en forma lenta, porque baja en forma lenta,
para poner un ejemplo de esto, es muy sencillo. Cuando se puso la convertibilidad, a esta altura, la inflación ya estaba en 3.2% mensual, no en 8.8%, habiendo arrancado en 27%, muy similar al 25.5% de donde arrancó Milei. O sea, la convertibilidad a esta altura del partido bajó la inflación de 27 a 3.2%. Con este plan se bajó solamente de 25.5 a 8.8. Y dentro de 2 meses, o sea, lo que sería el equivalente a la inflación de junio próxima, con la convertibilidad ya estaba en 1.8 mensual. Acá van a festejar si está en 6. Entonces, ¿qué quiero decir? Y la gran diferencia es que todo ese descenso de la convertibilidad de la inflación fue con el PBI aumentando más 10.5 en 1991. Y este año, no lo sabemos bien, pero el PBI va a estar cayendo entre menos 5 y menos 6%. Entonces, a ver, termina este año, imagínense un plan exitoso que baja la inflación, invento, pongo números indicativos, no quiero decir que estos van a ser los números. Si a final de año la inflación baja 4 mensual, vamos a tener un año en el cual la inflación va a dar alrededor de 160, si en el mejor de los éxitos 150 en diciembre del 2024, en el promedio del año 225, 230, con un PBI cayendo menos 5. Realmente es un escenario muy complicado para el sector privado. Y como el plan no es dinámicamente consistente, hay una probabilidad que más adelante en el tiempo esta estabilidad cambiaria sufra alguna corrección. ¿Cómo lo podemos ver? Su oyente lo entiende en un segundo. Desde diciembre, desde el 1 de diciembre al 30 de abril, la inflación en pesos es 107%. Paralelamente, la inflación en dólares redondeando es 80%. Claramente que en 5 meses hace una inflación del 80%, enciende todas las luces rojas de que esto no es sostenible. ¿Y qué quiere decir? La inflación en rojo, la alta inflación de 80%, lo que muestra es que el dólar cada vez vale menos artificialmente en Argentina y se abarata artificialmente en Argentina. Esto pone sobre la mesa que va a haber en algún momento una probabilidad de que haya una corrección cambiaria. Y cuando haya una corrección cambiaria, probablemente después el proceso de desinflación se aborte y la inflación sufra algún salto. Y el tema es, si el único activo que quiere vender el gobierno es estabilidad cambiaria y desinflación sistemática y permanente, sea la velocidad que sea, si eso se aborta, esas dos cosas se abortan de la mano de una economía que cae fuertemente su nivel de actividad, eso va a ser un impacto muy negativo en términos de reputación y credibilidad Por eso, del Diego, gobierno, de su plan económico. Y ustedes piensen que la caída del nivel de actividad es caída de demanda de dinero por motivo de transacción, porque la gente demanda pesos para consumir, invertir, producir. Si la gente produce menos, consume menos, invierte menos, demanda menos pesos. Y si demanda menos pesos, eso es alimento que a su vez ayuda a que vuelva la inestabilidad cambiaria y en algún momento más adelante salte el dólar
y se aborte la inflación. Diego Giacomini, muchas gracias por este tiempo. Desgraciadamente, programas de diarios no nos permiten. Llevas 10 minutos hablando sin parar. No, le agradezco un montón. Faltaba más. Te mandamos un abrazo grande y hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Acabamos de hablar con el economista Diego Giacomini.